Para mí es un honor, y no lo digo como un protocolo vacío, un formulismo vacío, es verdad, presentarles a Manuel Álvarez Tardío, que es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido investigador en las universidades de Tufts, Boston, Estados Unidos, Sorbona, París 4, Madison, Wisconsin, en Estados Unidos, y ha trabajado sobre todo en las relaciones entre política y religión, la violencia política, los partidos políticos y las transiciones a la democracia. Sus estudios sobre la Segunda República Española han contribuido a una profunda renovación de la historia de este periodo, especialmente lo referente al anticlericalismo, el funcionamiento de la democracia, la violencia política y la evolución de las derechas. Ha publicado más de un centenar de artículos científicos, capítulos de libros y ensayos. Entre su producción debemos destacar Anticlericalismo y libertad de conciencia, política y religión en la Segunda República, que fue premio Nicolás Pérez Serrano del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, El camino a la democracia en España, 1931 y 1978, un libro que a mí me gusta especialmente, la biografía de José María Gil Robles, un conservador en la Segunda República. También es autor de El precio de la exclusión, la política durante la Segunda República y 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, ambas junto al profesor Roberto Villa, aquí presente. Ha codirigido varios libros colectivos y sus obras más recientes son Fuego Cruzado, La primavera del 36, escrita en colaboración con Fernando del Rey, y el que estoy leyendo ya ahora precisamente, El poder en la Segunda República, gobiernos civiles y administración local en la primavera española de 1936. Pues nada más, Manuel, un honor y cuando quieras. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Luis, por la presentación, tus palabras generosas. Para mí es una satisfacción muy grande estar hoy aquí. Yo creo que casi 20 años, ¿no?, que estuvimos aquí, Roberto y yo, en un congreso presentando una comunicación, en un congreso que se celebraba también amparado por el patronato, si no recuerdo bien, pero bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces y hemos seguido trabajando y publicando sobre la Segunda República. Bueno, gracias a todos por asistir esta mañana de viernes a escucharnos. Va a ser una jornada intensa. Gracias al alcalde, al delegado de gobierno, a la Diputación por hacer que sea posible estas jornadas, por hacer posible que vengamos aquí a reunirnos todos y a pasar un día y medio entretenidos y contribuyendo al objetivo de la jornada, que sin duda es loable. Se nota siempre el peso de los contextos actuales a la hora de la preparación de las jornadas históricas, ¿no? Solo hay que escuchar al delegado del gobierno y al alcalde para darse cuenta que vivimos tiempos que no son los de principios de los años 90, mediados de los años 90, ¿no?, de euforia y entusiasmo porque se cumplían los primeros, digamos, aniversarios redondos de la Constitución del 68, sino que vivimos tiempos un poquito convulsos, un poquito complejos, ¿no? Se habla de radicalizaciones, de odios, de polarización, y todo eso se nota sin duda alguna también en la manera en que miramos al pasado, ¿no? Ahora con cierta nostalgia también de la idea que está puesta en las jornadas, ¿no?, de la idea de reconciliación tan típica del periodo de la transición, ¿no?, de los años 70, y que parece que ahora añoramos un poquito en la medida en que, como digo, vivimos tiempos de conflictividad. Además, ¿por qué no decirlo y para qué ocultarlo? Desde el año 2007 hasta la ley del año 2022, pues el peso de la legislación de la memoria histórica ha tenido mucha importancia también en la forma en que el país y buena parte, digamos, no solo de la historiografía, sino probablemente una parte de la sociedad española se ha dividido con temas que parecía que ya no generaban tanta división. Bueno, a mí me habían encargado hablar del posibilismo católico, con lo cual lo que pasa es que me parece un poco brusco, al ser el primero, empezar hablando directamente sobre el posibilismo católico, y creo que procede hacer una pequeña, que sea muy breve, intervención de contexto, ¿no? El posibilismo católico en los años 30, en el que, es una de las, como sabrán quienes estén más o menos situados en el periodo de los años 30 en la Segunda República, ¿no? La Segunda República se proclama el 14 de abril del año 31, y a partir de ese momento la situación de los católicos en general, que es una parte muy importante de la sociedad española de aquel contexto, probablemente lo que llamaríamos ahora una mayoría social importante, si bien no todos, no una mayoría homogénea, pero sí una mayoría social importante. A partir de ese momento pues tienen un desafío
muy grande porque toda la tradición republicana, la tradición histórica republicana, y además el lugar en el que se habían colocado los principales aliados de los republicanos, que es el Partido Socialista, pues digamos que tienen un pozo importante anticlerical. O sea, por lo tanto, los católicos reciben la República, podríamos decir que o bien en algún caso con gran desazón, con mucho miedo a lo que la República pueda traer para el ejercicio público del culto, para el ejercicio de la educación religiosa, para la posición social de los católicos. En otros casos, probablemente con una expectativa, digamos, de que no tenga por qué ser una república anticlerical, de que pueda ser quizás una república distinta, una república podríamos decir, haciendo uso del término del título de las jornadas, una república posible quizá de reconciliación o de aproximación. Entonces el mundo católico de alguna forma se divide cuando llega la república. Yo creo que esa es la primera idea que yo creo que deberíamos de conservar. A veces los libros de historia nos presentan al mundo católico como un mundo homogéneo, un mundo conservador, un mundo de derechas, un mundo en general monárquico, que cuando llega la República está de uñas y está prácticamente esperando la oportunidad de movilizarse o de atacar el sistema republicano y de atacar a la República. Y más bien, o sea, la realidad no es así, la realidad es más compleja. Yo creo que hay una enorme masa social que a medida que se avanza en la primavera del año 31, pues está sobre todo a la expectativa de ver qué va a ser la República, porque la República ha llegado de manera totalmente imprevista, o sea, nadie esperaba que llegara la República. Yo creo que esta es también otra idea que es importante insistir, pero no solo por aquello que es muy conocido de que hay unas elecciones municipales y resulta que del resultado de unas elecciones municipales se cae la monarquía y se proclama la República, sino también un poco porque el ambiente, en general el ambiente político y el ambiente social no era un ambiente de que todo el mundo estuviera esperando que llegara la República. Entonces los católicos se mantienen a la expectativa y lógicamente se mantienen también a la expectativa de la posición de la Iglesia. Y la Iglesia, esto es bastante conocido, pero no con todos sus detalles importantes, la Iglesia en buena medida también está dividida, ¿no? La Iglesia tampoco es una estructura de poder uniforme cuando llega la República. Entonces, dentro de la Iglesia hay un sector que no me atrevería a decir que es ni mayoritario ni minoritario, es un sector importante, pero es un sector que va a cobrar bastante peso en el año 31, que es un sector que es partidario de no mostrar una hostilidad abierta, de no enfrentarse abiertamente con el régimen republicano, sino de colocarse en una posición de diálogo y podríamos decir, de moderación. No es porque sean católicos, o sea, no hay que engañarse, no es porque fuera una iglesia liberal o liberal en un sentido, digamos, de lo que es el liberalismo político clásico, no es porque fuera una iglesia convencida de que los valores del individualismo liberal y de los valores democráticos modernos de posguerra pues fueran los que habría que defender, pero sí es una iglesia partidaria de la moderación y de negociar con la nueva república, ¿no? Y también una iglesia que en buena medida pues quiere conservar su estructura, digamos, de poder y de control educativo, de control social. Y ahí también, con influencia del Vaticano y de Roma, pues tanto el nuncio en Madrid, el nuncio Tedeschini, a las órdenes del secretario de Estado de Roma, el cardenal Pacelli, como por otro lado, el cardenal Vidal y Barraquer, pues la Iglesia va a tener durante el año 31 una actitud de diálogo y de moderación con el gobierno. Pero no es algo homogéneo, no es algo que dentro de la propia Iglesia hay sus tensiones, sus enfrentamientos, hay un sector más tradicionalista y más combativo. Pero esto es importante porque esto quiere decir que, por lo tanto, los católicos, no es como a veces se nos ha contado, no es que en el año 31 ya estuvieran organizándose y preparándose para atacar el régimen republicano. Yo creo que a veces hemos perdido de vista que muchos ciudadanos no son ni monárquicos, ni republicanos, ni de un sector ni de otro, sino que están un poco siempre a la expectativa de cómo las élites, de cómo los discursos políticos, de cómo las situaciones políticas les pueden conducir por unas partes u otras. Entonces, en ese sentido, el mundo católico
yo no tengo la sensación de que en el año 31 fuera un mundo brutalmente antirrepublicano. Sí está muy receloso de lo que la República puede representar, porque es que además en mayo, a un poquito de proclamarse la República, pues hay una situación realmente ya muy tensa y muy delicada, porque claro, en cuanto estalla un poquito de conflictividad, pues resulta que hay episodios de violencia anticlerical muy graves por algunas partes de España. Claro, tampoco es una buena carta de presentación para la República, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos a Alcalá Zamora, que resulta que ha formado parte del Comité Revolucionario, que ha estado en la sombra durante los meses previos y luego el proceso electoral. Recordemos que habían intentado traer a la República por un movimiento de fuerza, esto también a veces se nos olvida, habían fracasado y luego la República llegó de una manera inesperada, de una forma relativamente pacífica, o más bien por desistimiento del uso de la fuerza pública para mantener el gobierno de la monarquía. Entonces, tenemos a Alcalá Zamora presidiendo el gobierno provisional, ¿no? Antes hablábamos de la memoria, no habéis usado la palabra memoria, lo cual está bien, habéis hablado de patrimonio, ¿no? Pero ahí teníamos que en el ambiente público, quien no conoce a Azaña, y sin embargo, pues quizá Alcalá Zamora es mucho menos conocido en todo el país. Entonces, Alcalá Zamora está presidiendo el gobierno provisional. Y es un dato curioso porque el primer presidente del gobierno provisional y luego presidente de la República, prácticamente, o sea, toda la existencia de la República en paz, hasta mediados de abril del año 36, pues resulta que es un señor conservador y católico. Conservador en la lógica del sistema de partidos de la Segunda República. Quizás antes de la Segunda República, pues a lo mejor no podíamos hablar de que era un señor conservador, pero en la lógica del sistema de partidos de la Segunda República, Alcalá Zamora es un conservador y católico, que además va a intentar hacer viable lo que llamaríamos lo que se llamó la República Barata, una república, o la República Posible, que es una república en la que a mí básicamente lo que me recuerda más es a la gestación de la Tercera República Francesa, unos cuantas décadas antes, ¿no? Que es una república que, rompiendo con todos los temores del mundo católico y el mundo liberal, una república que fuera capaz de conciliar, como habéis comentado antes, de hacer posible lo que en Francia, en el lenguaje de la cultura política francesa de la última parte del siglo XIX, se había llamado una convergencia de centros. Una convergencia de centros. Que en buena medida es lo único que hace posible que una democracia pueda funcionar, pueda echar a andar y luego, en la medida de lo posible, consolidarse, que no es un proceso fácil. Una convergencia de centros al final es, pues si recuerdan aquello que estudiábamos en el cole de los círculos, y cuando los círculos se juntaban y los espacios que quedaban entre los círculos, pues una convergencia de centros es crear ese espacio que hace posible que cuando uno combate públicamente y democráticamente por el poder y evidentemente el enfrentamiento, la tensión es inevitable y la polarización en cierta medida es inevitable, sin embargo luego haya un espacio en el que se comparta. Esto es también lo que René Remond llamaba pues, una base central, ¿no? del sistema político, lo que todos los grandes politólogos con un poco de conocimiento histórico sólido pues han denominado desde unos consensos históricos básicos, ¿no? Esto es lo que hace posible que la Constitución del 78 salga adelante y nos haya durado tanto tiempo, y esto es lo que está en juego en el año 31. Esto es lo que está en juego en el año 31. Es decir, pero el problema es que, si bien Alcalá Zamora en el año 31, yo le tengo bastante simpatía a Alcalá Zamora del 31, tengo que confesarles que ninguna a Alcalá Zamora del año 36, pero sí al del año 31, pues el Alcalá Zamora del año 31 desde luego es el que con más ahínco y con más pasión política y con más esfuerzo intenta que la República nazca con esa convergencia de centros. Y esa convergencia de centros significa que, por lo tanto, si una parte muy amplia de la sociedad española está formada en valores tradicionalistas y conservadores, nada cercanos al individualismo liberal, tampoco a la economía de mercado moderna, propia de una iglesia que todavía no ha llegado a Vaticano II, una iglesia muy diferente a la iglesia posterior a los años 60, pues evidentemente esa convergencia de centros tiene que hacer espacio, o sea, ese centro tiene que hacer espacio para que esa parte amplia de la sociedad española, que insisto, a mi juicio no tiene por qué ser antirrepublicana, sino que puede llegar a ser republicana si la república les permite vivir, les permite desarrollarse, funcione.
Entonces, claro, Alcalá Zamora tiene un papel muy importante y en ese sentido no se le puede llamar el primer posibilista, porque ahora hablaré de posibilismo, pero sí que es verdad que es el primer, o sea, es el que durante el año 31 más claramente, junto con otros personajes del mundo conservador republicano, del mundo del republicanismo liberal, de centro, pues va a intentar crear esos espacios de tal manera que cuando se elabore la Constitución recoja, haga posible unas reglas de juego compartidas. Pero claro, habría que decir que el año 31 es el primer gran golpazo en la vida política de Alcalá Zamora y del mundo católico conservador. Porque, hombre, a medida que avanza el año, bueno, primero se celebran unas elecciones generales que se convierten en constituyentes, porque claro, la República ha llegado de manera imprevista y hay que improvisar una estructura, digamos, constituyente que cree una constitución. En esas elecciones el mundo en general conservador está bastante desmovilizado y, para mala suerte del comienzo de la República, las Cortes del año 31 son unas Cortes en las que la izquierda y el mundo que no es partidario de la conciliación, sino más bien de la confrontación, está sobrerepresentado. Entonces, claro, Alcalá Zamora, para empezar, lo que se va a encontrar es que el mundo de la competencia democrática y de la movilización es un mundo duro, es un mundo difícil, ya no es un mundo solamente de élites clásicas, no es un mundo de notables, y las Cortes del año 31 no son tan maleables ni tan manejables como puede parecer. Ellos van a impulsar, el mundo conservador, católico, moderado, va a impulsar un intento de conciliación con la Iglesia, y esto es algo que yo expliqué en mi tesis, que es menos conocido entre el público general, más entre los historiadores, pero aquí se sabe poco, en términos generales, que durante el verano del año 31 hay un esfuerzo negociador muy grande entre la Iglesia, entre el mundo católico y las autoridades, digamos, del gobierno provisional, y que se está muy cerca de llegar a un ralliement, de llegar a una aproximación, de llegar a un acuerdo. Bueno, de hecho, si hacemos caso al cardenal Tedeschini, se llega a firmar, luego esto es discutible, pero bueno, y se llega a una especie de acuerdo para que, tal y como quería una comisión jurídica que elaboró un proyecto de constitución que luego no salió adelante, pues la Iglesia tuviera un reconocimiento especial dentro de la Constitución del 31, pero a la vez se aprobara la separación de Iglesia y Estado. Que esto en el fondo es lo que se hace en el año 78, porque básicamente es eso, es decir, se separa ya claramente Iglesia y Estado, se rompe con el modelo confesional de la dictadura franquista, pero la Iglesia tiene un reconocimiento especial y, por supuesto, la educación religiosa sigue marchando. Entonces hay un proyecto de negociación y de acuerdo que fracasa, que naufraga. Y lo hace pues porque, como en las Cortes están sobrerepresentados el mundo socialista, el mundo de la izquierda republicana más antiliberal en el sentido de contrario a lo que había sido la tradición liberal clásica española o la tradición del liberalismo político español, pues ese acuerdo fracasa. Y entonces, claro, Alcalá Zamora, que es un personaje muy importante y con un partido pequeño, porque es un personaje muy importante, pero un personaje en el fondo poco preparado para lo que es la movilización democrática de masas, fracasa porque las Cortes aprueban una Constitución que no crea ese espacio de centros en el sentido en el que lo quería el mundo conservador y católico, sino lo que ellos crean es un espacio de centro, pero un espacio de centro dentro de la izquierda, básicamente. Crean un espacio de centro que responde básicamente a los valores del mundo del republicanismo de izquierdas y del mundo socialista, que ellos lo llaman un gran consenso, pero que es un consenso que de alguna manera expulsa a una parte de la sociedad española, porque para ellos esa parte de la sociedad española pues representa todo lo que en el pasado, todo lo que del pasado había que superar. Es una gran diferencia con el año 78. En ese sentido, claro, la República no nace como un proceso de reconciliación y de tal, sino que nace como un proceso, en cierta medida, de revancha contra lo que había sido la dictadura de Primo de Rivera, que se consideraba una prolongación de la monarquía constitucional y, por tanto, contra todo eso había que acabar. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace el mundo conservador y católico? Porque Alcalá Zamora, pues a lo mejor aquel mes de octubre en el que se aprueba el famoso artículo 26 y se toman esas decisiones, pues tendría que haber dimitido y haberse marchado, porque el proyecto de la República de Conciliación en la que los católicos tienen que tener un espacio no había sido posible. Sin embargo, Alcalá Zamora se queda.
Y no solamente se queda, sino que luego es promocionado por unas circunstancias a las que no vamos a entrar ahora, pero es promocionado a la presidencia de la República, nada más y nada menos que a la más alta magistratura de la República. Y entonces, claro, esto es muy poco conocido en la cultura popular, pero claro, evidentemente un trabajo importante que hay que hacer el patronato en la promoción de la figura de Alcalá Zamora es que un conservador católico preside la República durante los 5 años. Claro, qué situación más curiosa cuando todo el mundo identifica a la República, sobre todo en sus 2 o 3 primeros años, con una política básicamente de izquierdas o del mundo de izquierdas. Claro, pero sin embargo Alcalá Zamora desde la presidencia va a tener un importante, pero la explosión de movilización y la explosión, digamos, de actividad conservadora y católica no va a llegar por el lado de Alcalá Zamora, sino que va a llegar por el mundo de la CEA, ¿no? Entonces, a partir de octubre, noviembre del 31, tenemos un país en el que se ha aprobado una constitución de la que las izquierdas están orgullosas, que consideran que supone una superación del pasado monárquico, que va a abrir las puertas a la modernización del país, pero con una parte muy amplia del país totalmente enfrentada al sistema constitucional. Y a partir de ahí el mundo conservador se divide y podemos ver las tensiones como las estamos viendo en los días actuales, aunque en un contexto histórico totalmente diferente. Podemos ver un mundo conservador monárquico bastante minoritario, mucho más de lo que a veces se nos ha contado, a mi juicio, minoritario, digamos, en el sentido más activo de la palabra, de monarquismo, de querer volver a traer la monarquía, de querer acabar con la república, pero muy, muy activo, con mucha presencia pública, con medios de comunicación, con personajes de una formación política y cultural, y de una élite cultural y política muy relevante, con presencia minoritaria pero presencia relevante en las Cortes. Y luego tenemos un mundo que desde la posición de la Iglesia, que había pedido el acatamiento a la República, el acatamiento no significaba ser republicano, significaba respetar las autoridades, acatar lo que las autoridades y lo que las leyes dictaran, siempre y cuando no fueran contra la conciencia, y que se estaba colocando en una posición, digamos, en la cual lo relevante no es la monarquía, no es la vuelta a la monarquía, aun siendo buena parte de ellos, podríamos decir, monárquicos de corazón. Pero lo relevante no es la monarquía, sino lo relevante es la defensa de la religión, la defensa del orden social, que para ellos son las dos caras de la misma moneda. En un mundo, no nos olvidemos, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero en un mundo europeo que está convulso, que está cambiando, sociedades además, aquellas que a veces se nos olvida, estaban inmersas en transiciones culturales y económicas muy, muy, muy importantes, que habían roto y que estaban rompiendo, pues solo hay que ir al mundo cultural de la República de Weimar, pero que estaban rompiendo pues muchos consensos sociales y que pues es normal que a mucha gente la provocaran, como hoy en día a mucha gente los cambios de la globalización, la movilización, la inmigración, a mucha gente le provocan muchas tensiones culturales y sociales. Entonces, claro, a partir de que se aprueba la Constitución, el mundo católico se pone de uñas contra la Constitución porque consideran que la Constitución, bueno, es que no quiero aburrirles, aunque yo les había traído muchas citas, pero consideran que la Constitución está, digamos, está dictada contra el sentir de los católicos, ¿no? Y a partir básicamente mediados de octubre, principios de noviembre, cuando todavía ni siquiera se ha aprobado en el conjunto de toda la Constitución, empieza un movimiento, una movilización católica poco conocida, en lo que es en las historias de la Segunda República se le ha dedicado poco espacio, que es una movilización llamada revisionista, o un movimiento de revisionismo. Claro, el primer revisionista es Alcalá Zamora, porque va a tardar muy poco tiempo en empezar a pedir. O sea, esto es una cosa curiosa. Un presidente de la República que acepta ser presidente de la República, pero que prácticamente desde el minuto 1 está preparando, está escribiendo, está diciendo que la Constitución hay que cambiarla. O sea, nosotros imaginemos que hubiéramos empezado el 78 así. Es verdad que en el 78, a partir del 78, 79, 80, nos recordarán, somos un poco mayores ya, pero ya había revisionistas. Lo que pasa es que los revisionistas de nuestra Constitución del 78 fueron cada vez más minoritarios y estuvieron cada vez más arrinconados, ¿no? Luego rebrotaron con la crisis del 2011-2012, pero
Es curioso que el presidente de la República sea el primer revisionista, pero en todo caso el movimiento que va a protagonizar el revisionismo es un movimiento católico y conservador. Ahí están agrupados todos durante prácticamente un año y medio, todo el mundo conservador que no es republicano, monárquicos, la derecha más posibilista. Es un auténtico éxito, muy poco conocido y muy poco explotado por la historiografía, toda esa movilización católica y conservadora y agraria que se produce durante el año 32. Que va increciendo, tienen un momento muy delicado, que es el del golpe fracasado de Estado de Sanjurjo en el verano del 32. A partir de ahí el gobierno toma medidas muy contundentes contra los medios de comunicación y la opinión pública conservadora y católica. Y esto, sin embargo, curiosamente lo que representa, a mi juicio, es una oportunidad para que los moderados y los posibilistas del movimiento conservador católico empiecen a ganar protagonismo frente al sector un poco más duro, más beligerante del mundo monárquico. Y ahí se va a fraguar lo que es la fundación de la CEDA, del gran partido de la derecha católica, que es el antecedente moderno más importante, por cierto, del Partido Popular, porque a veces parece que el Partido Popular reclama el centro democrático y social de Suárez y demás, pero el primer gran partido de masas de la derecha moderna española es ese experimento de la CEDA. Entre principios del año 33 y la primavera del año 36. No lo digo en términos ideológicos, lo digo básicamente en términos de lo que representa un primer gran partido orientado a la movilización del voto de cientos de miles de personas y con una configuración ya de competencia democrática moderna. La CEDA nace a principios del 33 y, curiosamente, el fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo y el arrinconamiento de las posiciones monárquicas más beligerantes con la República va a permitir que el sector procedente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, del sector de lo que luego será el cardenal Herrera, de Ángel Herrera, el núcleo, digamos, que venía del mundo social cristiano de los años 20 y principios de los 30, protagonizado y liderado por Gil Robles. Este mundo es el que va a cobrar protagonismo en la movilización del primer gran partido de masas de la derecha moderna. Y, claro, la historiografía, los historiadores muchas veces han presentado a la CEDA como un partido básicamente conservador, católico, contrario a la República. Y realmente la CEDA es un experimento fascinante y mucho más complejo, que yo creo que merecería también ahora que lo llamamos así, una memoria histórica distinta. Merecería una memoria histórica distinta. Porque la CEDA es verdad que es un conglomerado complejo, heterogéneo, en el que hay familias y posiciones distintas, pero la CEDA representó una oportunidad muy importante, a mi juicio, no para cargarse la República, pero sí para hacer una República diferente. Y entonces, claro, gracias a la movilización revisionista porque pedían revisar la Constitución, también amparada por una defensa de los derechos de los pequeños y medianos agricultores, con todos los problemas que estaban generándose en el campo por la legislación socialista, junto con la gran movilización del Partido Republicano Radical, que había sido uno de los artífices de la Constitución, pero que, como luego contará Roberto, se convertirá, sin embargo, en un partido, digamos, del centro derecha o del centro liberal. En muy poquito tiempo, y esto es una cuestión verdaderamente fascinante, ¿no? Cuando dice que parece que los españoles no estamos preparados para la democracia, bueno, pues en muy poquito tiempo, entre finales del año 32, principios del año 33 y las elecciones de noviembre del año 33, pues el mundo conservador, evidentemente con todo el apoyo de toda la red de asociaciones y social que tiene la Iglesia Católica, que es muy poderoso, pero en muy poquito tiempo pues montan un partido capaz de competir en unas elecciones modernas. Lo digo porque es que a veces parece con la memoria histórica que es que la derecha siempre ha sido antidemocrática, ¿no? Por eso me refería a que el PP debería de ser muy consciente de estas cosas, ¿no? En muy poquito tiempo el mundo conservador, que no es republicano, pero que se está movilizando en defensa de sus derechos y está a la expectativa de ver si se puede cambiar la República, se moviliza, se organiza y gana unas elecciones. Y junto con el Partido Republicano Radical, pues le dan un vuelco completo al mapa político español en 2 años. Y claro, es que esto es un problema porque, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros entre el 78 y las elecciones del 82, de nuestra democracia actual, pues en aquel momento, claro, el vuelco lo da un partido que quiere revisar la Constitución. Claro, esto es un problema para el funcionamiento de la democracia,
porque estamos hablando de en poquito tiempo revisar las reglas del juego, ¿no? Pero claro, el hecho cierto es que los católicos se organizan, se movilizan y lo hacen, y es lo que yo quería insistir hoy, con un discurso que es un discurso posibilista. Es verdad que la tensión durante la campaña electoral del 33 pues es propia de las campañas electorales. No deberíamos tampoco de asustarnos mucho por los enfrentamientos, por la polarización, por por atacar la imagen del adversario, por estas cosas típicas también que, bueno, ahora tenemos los medios de comunicación modernos y las redes sociales, pero antiguamente ya estaba en marcha la cartelería moderna, las nuevas hojas, los nuevos periódicos, etcétera, y ya había bastante enfrentamiento. Pero una vez que pasa la campaña electoral del 23, la posición de Gil Robles, del líder de la CEDA, y la posición institucional de la CEDA es conciliar con el Partido Republicano de Centro y renunciar por el momento a gobernar y dejar que el Partido Republicano de Centro gobierne y tenga la oportunidad de construir una república diferente. Y aquí ya nos encontramos también con una tensión, como decía antes, que salvando todas las distancias y los contextos históricos se parece a las tensiones actuales que se viven también en el mundo de centro-derecha y de la derecha, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una CEDA con un núcleo duro posibilista que considera que la república no es el hogar ideal de los católicos ni por supuesto de los monárquicos, pero que puede llegar a ser una estructura institucional y jurídica diferente y que no hay por qué combatirla, sino que se la pueden moldear para llevarla a otro terreno, porque lo importante es la religión y el orden social y la educación de los católicos. Han conseguido frenar la implantación de la Ley de Confesiones Religiosas del año 33, es decir, de momento los centros católicos no han tenido todos por qué cerrar. El panorama cambia porque ya podemos volver a salir a las calles, que esto es una cosa muy importante para el mundo católico. Los socialistas han tenido un resultado razonable en el año 33, pero han sido derrotados. El mundo de la izquierda republicana se ha dado un golpe mortal en el año 33 en las elecciones y por lo tanto vamos a hacer posible un gobierno radical de republicanos, se llamaban así radicales, pero en realidad republicanismo de centro, y vamos a ver qué se puede cambiar de la república. Y claro, yo creo que a diferencia de lo que ha hecho muchas veces la historiografía, en vez de ver lo que pasa entre el 34 y 35 como un momento en el cual la derecha está intentando acceder al poder para destruir la república, lo que yo veo realmente en el 34 y 35 es una oportunidad, y probablemente Alcalá Zamora lo veía en parte, aunque no lo facilitó, pero bueno, esta es una tarea que a mí no me han encomendado hoy, no voy a contar el Alcalá Zamora del 34 y 35, yo creo que se equivoca, pero bueno, el caso es que la CEDA representa una oportunidad de auténtico posibilismo, en el sentido de que, insisto, no estaba escrito en ninguna parte que la república tuviera que ser anticatólica. Podía separar la Iglesia y Estado, pero no tenía por qué ser anticatólica. Entonces, claro, Gil Robles tiene, ya se me ha ido el tiempo, pero tiene frases estupendas cuando apoya al primer gobierno de Lerroux, en las que, y luego durante los meses siguientes, primero repitiendo continuamente que ellos están en contra de todo ejercicio de la violencia, de todo ejercicio de la fuerza, frases que representan, bueno, por lo que ya dijo Javier Tussell, historiador Javier Tussell, hace mucho tiempo, y es que la inmensa mayoría de la CEDA representaba, o la inmensa mayoría de la CEDA, dijo Tussell, Tussell decía que la masa central de la CEDA proseguía la tradición española de los partidos moderados, que esto es algo que luego la historiografía ha hecho caso omiso a esta cuestión, y decía Tussell, no era avanzada en lo social ni en lo político, podríamos decir en términos globales, quizá en una parte sí, pero tampoco era reaccionaria. Su posibilismo respecto a la República era la mejor expresión de esa moderación. Pero es que luego tenemos, tenemos a personajes distintos de la CEDA insistiendo a comienzos del año 34, en que es importante dar la oportunidad de centrar la república en el sentido que querían los católicos, que no era por supuesto el que le gustaba al mundo de la izquierda republicana, pero para ellos centrar la república significaba constitucionalizar que la educación religiosa era intocable, proteger los derechos de la Iglesia, pero claro, recordemos que en el 34, que esto es poco conocido, hay un intento de negociar un nuevo modus vivendi. O sea, hay un intento de renegociar con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí que tiene una posición expectante, o sea que hay una oportunidad. Hay enfrentamientos dentro de la Iglesia grandes,
Porque claro, a mi juicio, ¿qué es lo que está pasando? Pues que una parte del mundo conservador y católico se está dando cuenta que si el proyecto de la CEDA sale adelante, ¿qué va a pasar? Pues que corremos un riesgo grande, que es el de estabilizar una república que ellos no querían. Claro, pero por eso hacía la analogía con nuestros tiempos, porque fíjate, tenemos a Goicoechea a finales del 32 hablando de que les repugnaba el posibilismo y de que rechazaban toda idea de una derecha domesticada, Pues si en vez de llamarlo derecha domesticada ahora hablamos de una derecha complejada, pues es prácticamente lo mismo, Entonces, el problema del proyecto del posibilismo, de los sectores más moderados de la derecha católica, es que la aproximación al partido radical y la oportunidad de llegar a un modo vivendi, de respetar la educación religiosa, de volver a poner en las calles, de que el culto religioso va a hacer... Claro, todo eso en el fondo lo que podía hacer era consolidar la república. Y una consolidación de la república... Claro, a ver, para consolidar la república habría hecho falta que al proceso de acercamiento entre el centro derecha republicano y la derecha católica se acercara una parte de la izquierda republicana, probablemente. Si no, habría sido muy difícil. El gran problema es que a finales del 35, después de la Revolución de Octubre del 34, pero a finales del 35, claro, la izquierda republicana no reacciona. Solo una parte muy pequeña del republicanismo de centro y liberal, pero no la izquierda republicana. La izquierda republicana no reacciona aproximándose al mundo conservador y católico. No reacciona condenando la Revolución de Octubre y aproximándose al mundo republicano de centro, sino que reacciona reafirmándose en la coalición con los socialistas y luego montando una campaña electoral en el 36 en la cual se defiende la amnistía, pero en realidad defender la amnistía es defender lo que llamaríamos la memoria de octubre del 34, reivindicando que octubre del 34 ha sido una gesta heroica en defensa de la democracia. Entonces, claro, el problema es que el proyecto posibilista católico, que podría haber tenido una aproximación a la minoría que representaba Alcalá Zamora y el mundo conservador republicano, si se le hubiera sumado una parte del centroizquierda republicano, de la izquierda republicana, pues quizá eso sí habría en el fondo consolidado una estructura republicana distinta, porque a finales del 35 se podía revisar la Constitución y se podía cambiar. Claro, el problema es que no me voy a meter ahora mucho en esta casa con Alcalá Zamora, pero Alcalá Zamora a finales del año 35, decide que no sea la CEDA la que protagonice esa revisión de la Constitución, aún estando de acuerdo él, porque ya lo había escrito, en que había que modificar una parte muy importante incluso del funcionamiento institucional de la República. Entonces, bueno, yo creo que como presentación es suficiente porque no me quiero extender más. Sí, así dejamos un poquito que hable el público, que Alfonso yo creo que tiene muchas ganas de decir algo. Pero vamos, una intervención excelente y además sobre temas que siempre son polémicos y de altísimo interés. Yo te preguntaría, ¿crees que de verdad en la idea de Gil Robles estaba la intención de consolidarse como partido conservador de la República? ¿O quería una república autoritaria, clerical y en realidad incompatible con una república liberal y burguesa? A ver, yo lo que creo es que, no el público en general, pero los historiadores a veces hacemos muchas trampas porque rescatamos a los personajes o a los discursos en momentos descontextualizados, ¿no? Y lo que le ha pasado a veces a Gil Robles, que muchos colegas le han rescatado frases de discursos, de momentos concretos, y a partir de ahí han construido una imagen que no se corresponde con la realidad, para hacer una valoración un poco global, ¿no? Claro, yo estoy convencido de que, en primer lugar, claro, estamos hablando de que la CEDA es un experimento en muy poquito tiempo, con un éxito enorme, y también de éxito se puede morir. Si tú construyes un partido con esa fuerza y con esa capacidad de movilización democrática y ganas unas elecciones de esa manera, luego hay que saber gestionarlo, y si no que se lo digan a la gente de Ciudadanos, ¿verdad? Hace un tiempo, ¿no? O sea, que una cosa es estar de tertulia en la tele y otra cosa es hacer que un partido grande funcione, que un partido grande esté bien jerarquizado, bien organizado, con su estructura de mando y que funcione. Entonces, claro, Gil Robles tiene un éxito enorme, pero luego hay que gestionar el éxito y hay que gestionar el funcionamiento del partido. Es un partido en una parte un poco de aluvión también, un partido de concentración, sectores muy diferentes, hay una movilización agraria muy potente antisocialista, pero no porque fueran, sino contra toda la legislación socialista, contra todo el tema.
Entonces, Gil Robles, la pregunta que hace, pues Gil Robles yo creo que él sí tenía la idea de construir una derecha católica que hiciera una república distinta. Es verdad que le hablaba de una especie de programa de mínimos y una especie de programa de máximos, en parte como le podía pasar al PSOE. Pero si uno observa toda la trayectoria del 34, el apoyo al Partido Radical, y el 35, uno se da cuenta de que ellos estaban dispuestos a dar pasos que no destruían la república, que lo que podían haber hecho era consolidarla. Y fijémonos, ya que las jornadas nos convocan para esto de una tercera España, claro, nadie colocaría a Gil Robles en la tercera España. No lo colocarían a Gil Robles en la tercera España. Pero Gil Robles, por ejemplo, en noviembre, justo después de la primera vuelta de las elecciones del 33, cuando gana, nada más ganar, Gil Robles no está pidiendo, bueno, ya que hemos ganado, ahora si apoyamos a partidos radicales para cargarse inmediatamente la posición del 31. Gil Robles dice que a España le conviene, y ahora abro comillas, una política de centro. Claro, ustedes me dirán, esto, claro, también Azaña hablaba de una política de centro. Habría que ver qué entendía cada uno por una política de centro en su momento. Pero él a lo que se refiere es que le está diciendo a la derecha monárquica y al mundo católico más conservador, le está diciendo que ahora lo que conviene no es una confrontación, sino es una conciliación con el Partido Radical para ver hasta qué punto podemos cambiar parte de la legislación. El problema es que para quienes habían fundado la República, cambiar la legislación era cambiar el régimen. O sea, el problema es que una democracia no puede funcionar bien si uno ancla una parte muy sustantiva de la legislación a las reglas de juego, porque entonces no dejas espacio para competir. Necesitamos espacio para competir, y el espacio para competir tiene que venir cuando muchas veces, recuerdan ustedes la crisis a partir del 2011, todos estos charlatanes que salieron al espacio público español a contarnos que si el sistema electoral era malísimo, que si los consensos del 78 eran malísimos, que si esto era una constitución demasiado ambigua, que si el constitucional es un tribunal peligrosísimo porque es muy político y unas veces dice una cosa. No, miren ustedes, que una regla de juego tienen que mantener un espacio suficientemente ambiguo y grande dentro de un orden, porque en fin, no vamos a entrar en discutir el tema, pero tienen que mantener un espacio que permita gobernar. Entonces, claro, el problema del 31 es que el espacio constitucional para que gobierne la derecha es pequeño. Entonces, para poder gobernar, la derecha necesita modificar una parte de la Constitución. Claro, ser demócrata en el sentido en que muchos historiadores quieren que Gil Robles fuera demócrata es muy complicado, porque si para ser demócrata había que jurar la Constitución del 31 tal y como estaba, pues eso era muy complicado, ¿no? Eso lo hace Alcalá Zamora. Lo hace Alcalá Zamora. Alcalá Zamora sí está dispuesto a comulgar con la Constitución del 31, aunque no le gusta. Entonces, claro, es una situación muy ambigua y muy difícil, ¿no? Pero él dice, por ejemplo, también a finales del 33, después de que han ganado, acataremos de buena fe la República, dentro de ella procuraremos las máximas satisfacciones del país. Pero es que luego, si nos vamos él tiene unas discusiones muy grandes con el jefe de Renovación Española. Y él es muy poco conocido por la historiografía, no ha querido contarlo bien, no ha querido estudiarlo, pero los enfrentamientos con el mundo de la derecha monárquica, minoritaria, durante la Segunda Bienio son muy grandes, lo cual es muy significativo de que la CEDA estaba abriendo espacios que al mundo conservador le ponían muy nervioso, porque podían haber llegado. Claro, el problema es que Alcalá Zamora nunca llega a ver a Gil Robles como dentro de esa oportunidad, lo ve más bien como una amenaza. Y de hecho, como todos, y luego contarán otros ponentes, pero a finales del año 35 Alcalá Zamora se niega de ninguna manera que Gil Robles pueda tener la opción de presidir un gobierno cuando tiene el grupo mayoritario de la Cámara.